Mujeres Judías. Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablaremos de Miriam Bernstein Cohen. Esta actriz judía nació en 1895 en Kishinev, ciudad de la Basarabia rusa. Era hija del líder sionista Yaakov Bernstein Cohen. No solo fue una actriz importante del teatro Kammerí, sino también poetisa, traductora y profesora de pronunciación y artes escénicas. Está considerada como la primera actriz profesional en Eretz Israel, la novia del Premio Israel, ciudadana de honor de Tel Aviv y de los primeros del teatro Tzavta. Pero todo esto sucedió cuando ya había triunfado. De niña vivió atemorizada por los frecuentes ataques a su casa durante los pogroms, recuerdos que contó en una serie de televisión. Su educación judía fue temprana. De niña habló hebreo como era costumbre en las casas sionistas, ruso y alemán. Entre los años 1907 y 1910, su padre ejerció de médico en Israel y Miriam estudió en el gimnasio Herzliya, estudios llevados a cabo en lengua hebrea. Cuando volvieron a Kishinev, estudió en el colegio alemán porque a sus padres les pareció importante que aprendiera bien esa lengua. Miriam estudió medicina en Kharkov por recomendaciones de Zeev Jabotinsky, amigo de la familia, y por las tardes estudió teatro en la escuela dramática de Paul Elin, empezando a actuar en el teatro Sinelnikov tras 3 años de estudio. Después de la Revolución de Octubre, de la Revolución Rusa, durante la Guerra Civil en Rusia, dejó los estudios de medicina para seguir la carrera teatral en Kiev y Moscú. En Moscú conoció a Nahum Tzemach, que le ofrecía a unirse al teatro Habima, pero Miriam prefirió seguir estudiando con Konstantin Stanislavski, Nemirevich y Danchenko, y actuó en el Palacio de la Revolución. Al terminar sus estudios en el estudio central de Stanislavski, viajó a Israel a través de Italia y tomó parte en la fundación del teatro hebreo en Tel Aviv, junto con Meir Teomi, Menachem Beniamini y Eliezer Leoni, convirtiéndose en la primera dama del teatro Eretz Israelí. Junto con otro grupo de actores representó entre 1921 y 1923 obras de origen ruso y también de Oscar Wilde, August Strindberg, Henrik Ibsen y otros. Bajo su dirección fueron enviados a Berlín para proseguir estudios dramáticos un grupo de actores. En Berlín conocieron a otros actores judíos que se unieron a ellos, como a Menachem Gensin, que dejó el teatro Habima y se convirtió en su director a la vuelta a Israel. El teatro, que se fundó en Berlín y funcionó en Israel hasta 1927, se llamó Teatro Eretz Israelí. A la vuelta del grupo a Israel y la llegada del teatro Habima se abrió una gran rivalidad artística entre los teatros y poco a poco la mayoría de los actores se unieron al Habima, incluyendo el director Gensin, y de esa manera Miriam Bernstein Cohen se quedó sola. Su esposo fue invitado a Kovna para fundar el teatro hebreo. En los años 1927 hasta 1935, Miriam actuó en Europa Oriental. Actuó y enseñó teatro en Polonia, Lituania y otros países de este de Europa, y también en Sudáfrica.
pidió ingresar varias veces en el Teatro Habima, pero fue rechazada. En 1935, la pareja Miriam Bernstein Cohen y Michael Gur volvió a Israel. El Teatro Habima le cerró sus puertas y presionó para que no le dejaran actuar en ningún sitio. En 1936 fundó la Comedia Eretz Israelí, que se ocupó de la enseñanza del arte dramático. En 1926 fue elegida para el Comité Ejecutivo Segundo de la Unión Sionista Revisionista, donde continuó hasta 1932. Más tarde enviada como representante de la Keren Kayemet le Israel a Rumanía, Hungría, Holanda y Bélgica, donde se ocupó de propagar y apoyar el uso de la lengua hebrea, dando a ese fin representaciones y lectura en hebreo. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial volvió a Israel y empezó la enseñanza y la actuación teatral por los pueblos de la periferia y en los campamentos de la Haganá. En 1948 ayudó a fundar el Comité de los Artistas Israelíes y la revista Teatron ve'Omanut, Teatro y Arte. Miriam Bernstein Cohen se unió al Teatro Kameri más tarde. También su hija Aviva Gur se incorporó a este teatro, cosa que igualmente hicieron su esposo Yitzhak Michael Shilo tras dejar el Habima para pasar al Kameri. En 1975 recibió el Premio Israel de Teatro. Actuó en las películas Maaseh Bemonit y en Sus Ha'etz o El caballo de madera. Tradujo y escribió literatura y poesía, y en 1938 publicó su novela Mafisto, y en 1948 la novela Tab'era, o El incendio. En 1971, la editorial Masada publicó Katipá Bayam, o Memorias de Miriam Bernstein Cohen. En 1976 se publicó la novela Shorashim Bamaim, o Raíces en el agua. Miriam tradujo obras del ruso Alexander Pushkin, como Poltava en 1946, El Patriota en 1952, El diario de guerra de Henri Barbis en 1950, La habitación del médico de Frédéric Loomis en 1987. Murió en 1991. Su vida había transcurrido en una línea recta que le llevó desde la decepción al éxito, siempre en las sendas de lo que más amaba, el mundo de la ficción teatral, ficción que ella consideraba como el verdadero mundo real. Gracias y hasta el próximo programa.